El comercio de los místicos. Nada más irritante que esas obras en las que se coordinan las ideas frondosas de un espíritu que ha aspirado a todo, salvo al sistema. ¿De qué sirve dar una apariencia de coherencia a las de Nietzsche, so pretexto de que giran en torno a un motivo central? Nietzsche es un conjunto de actitudes y supone rebajarle, buscar en él una voluntad de orden, una preocupación por la unidad. Cautivo de sus humores, ha recensionado sus variaciones. En su filosofía, meditación sobre sus caprichos, vanamente quisieran los eruditos elucidar constantes que rechaza. La obsesión del sistema no es menos sospechosa cuando se aplica al estudio de los místicos. Pasé todavía en el caso de un máster Eckhart que se tomó el cuidado de disciplinar su pensamiento. ¿Acaso no era un predicador? Un sermón, por inspirado que sea, tiene algo de curso escolar. Expone una tesis y se atarea en mostrar lo bien fundada que está. Pero, ¿qué decir de un Ángelus Ilesus, cuyos dísticos se contradicen a placer y no poseen más que un tema en común? Dios, quien es presentado bajo tantas caras que es difícil identificar la verdadera. El peregrino querubínico, serie de afirmaciones irreconciliables, espléndidamente confusas, no expresa más que los estados estrictamente subjetivos de su autor. Querer descubrir ahí la unidad, el sistema, es arruinar su capacidad de seducción. Ángelus Ilesus se preocupa menos de Dios que de su Dios propio. Una multitud de locuras poéticas resultan de ello, que deberían hacer retroceder al erudito y espantar al teórico. Nada de eso sucede. Uno y otro se empeñan en poner buen orden en esas afirmaciones, en simplificarlas, en sacar de ellas una idea precisa. Maníacos del rigor, quieren saber lo que el autor pensaba de la eternidad y de la muerte. ¿Qué es lo que pensaba? Cualquier cosa. Son experiencias suyas, personales y absolutas. En cuanto a su Dios, nunca acabado, siempre imperfecto y cambiante, Él consigna sus momentos y traduce su devenir en un pensamiento no menos imperfecto y cambiante. Desconfiemos de lo definitivo. Apartémonos de quienes pretenden poseer un punto de vista exacto sobre algo, sea lo que sea. Que en tal dístico Ángelus Ilesus identifica la muerte con el mal y en tal otro con el bien, sería una falta de probidad y de humor asombrarse de ello. Como la misma muerte deviene en nosotros, consideremos sus etapas, su metamorfosis. Encerrarla en una fórmula es detenerla, empobrecerla, sabotearla. El místico no vive ni sus éxtasis ni sus ascos en los límites de una definición. Su pretensión no es satisfacer las exigencias de su pensamiento, sino la de sus sensaciones, y tiende mucho más que el poeta a la sensación, ya que a merced a ella confina con Dios. No hay estremecimientos idénticos y que puedan ser repetidos a voluntad. La identidad de un vocablo recubre de hecho multitud de experiencias divergentes. Hay 1000 percepciones de la nada y una sola palabra para traducirlas. La indigencia del discurso hace inteligible el universo. En Ángelus Ilesus, el intervalo que separa un dístico de otro está tan atenuado, si no anulado, por la imagen familiar de las mismas palabras que vuelven, por esa pobreza de lenguaje que hace perder su individualidad a los suspiros, a los horrores y a los éxtasis. A partir de esto, el místico desvirtúa su experiencia al expresarla, tanto como el erudito desvirtúa al místico al comentarle. Es un error sobre la mística suponer que deriva de un reblandecimiento de los instintos, de una savia comprometida.
Un Luis de Neón, un San Juan de la Cruz, coronaron una época de grandes empresas y fueron necesariamente contemporáneos de la conquista. Lejos de ser claudicantes, lucharon por su fe, atacaron a Dios frontalmente, se apropiaron del cielo. Su idolatría de no querer, de la dulzura y la pasividad les protegía contra una tensión apenas soportable, contra esa histeria sobreabundante de la que procedía su intolerancia, su proselitismo, su poder sobre este mundo y sobre el otro. Para adivinarnos, imagínese un Hernán Cortés en medio de una geografía invisible. Los místicos alemanes no fueron menos conquistadores. Su inclinación a la herejía, a la afirmación personal, a la protesta, traducía en el plano espiritual la voluntad de individualizarse en toda una nación. Tal fue la significación de la Reforma que dio a Alemania su sentido histórico. En plena Edad Media, Eckhart desborda la tradición y se interna en un camino propio. Su vitalidad anuncia la de un Lutero. Indica igualmente la dirección que tomará el pensamiento alemán. Pero lo que le asegura una posición única es que, padre de la paradoja en materia de religión, fue el primero en haber dado un giro de drama intelectual a las relaciones entre el hombre y Dios. Esta tensión convenía particularmente a una época en que todo un pueblo estaba en fermentación y a la búsqueda de sí mismo. Había algo de caballeresco en esos místicos, portadores de una coraza secreta, indomables hasta en su pasión de torturarse, poseían el orgullo del gemido, una demencia contagiosa, incendiaria. Suso no le cede en nada a los más extravagantes anacoretas. Hasta tal punto supo variar sus tormentos. El espíritu caballeresco, vuelto hacia lo intemporal, perpetúa ahí el gusto por la aventura, pues la mística es una aventura vertical. Se arriesga hacia lo alto y se apodera de otras formas de espacio. En ese punto se diferencia de esas doctrinas de la decadencia, de las que lo propio no es provenir en el manantial, sino venir de otra parte, como las que de Oriente fueron trasplantadas a Roma. De este modo, solo respondían al apetito del marasmo de una civilización incapaz de crear una religión nueva o de adherirse todavía a los prestigios de la mitología. Lo mismo ocurre con los místicos de hoy, con su absoluto importado, para uso de debiluchos y decepcionados. Suspiro insolente de la criatura. La piedad es inseparable de la energía y el vigor. Port Royal, pese a su apariencia idílica, fue la expresión de una espiritualidad desbordante. Francia conoció allí su último momento de interioridad. A continuación, ya no pudo volver a encontrar exceso y fuerza más que en el laicado. Hizo la revolución tras la implantación de un catolicismo edulcorado, que es todo lo que podía emprender. Habiendo perdido la tentación de la herejía, se había hecho estéril en inspiración religiosa. Insumisos por vocación, desenfrenados en sus oraciones, los místicos juegan temblando con el cielo. La Iglesia los ha rebajado al rango de pedigüeños de lo sobrenatural, a fin de que, fastidiosamente civilizados, puedan servir de modelos. Sabemos, empero, que fueron en sus vidas y en sus escritos fenómenos de la naturaleza, y que no podía sucederles mayor desgracia que caer en manos de los curas. Nuestro deber es arrebatárselos. Solo a ese precio el cristianismo podrá aspirar a una precaria duración. Cuando les llamo fenómenos de la naturaleza, no pretendo en absoluto que tuviesen una salud a toda prueba. Se sabe que están enfermos.
pero la enfermedad actuaba en ellos como un acicate, como un factor de desmesura. A través de ella aspiraban a otro tipo de vitalidad que la nuestra. Pedro de Alcántara había conseguido no dormir más que 1 hora cada noche. ¿Acaso no es este un signo de fuerza? Y todos ellos eran fuertes, puesto que no destruían sus cuerpos más que para sacar de ello un suplemento de poder. Se les supone dulces, pero no hay seres más duros. ¿Qué es lo que nos proponen? Las virtudes del desequilibrio. Ávidos de todo tipo de llagas, hipnotizados por lo insólito, emprendieron la conquista de la única ficción que vale la pena. Dios les debe todo, su gloria, su misterio, su eternidad. Prestan existencia a lo inconcebible, fuerzan la nada para animarla. ¿Cómo la dulzura podría realizar tal hazaña? En contraposición con la nada, abstracta y falsa de los filósofos, la suya brilla de plenitud, goce fuera del mundo, alzamiento de la duración, aniquilación luminosa más allá de los límites del pensamiento, deificarse, destruirse para reencontrarse, abismarse en su propia claridad. Son tareas que precisan más ímpetu y temeridad que lo exigido por el resto de nuestros actos. El éxtasis, estado límite de la sensación, perfeccionamiento por medio de la rutina de la conciencia, es patrimonio solo de aquellos que, aventurándose fuera de sí mismos, sustituyen a la ilusión vulgar que fundaba su vida por otra, suprema, en la que todo está resuelto y todo está superado. Ahí el espíritu está en suspenso, la reflexión abolida y con ella la lógica de zozobra. Si pudiéramos, a ejemplo de los místicos, ir más allá de las evidencias y del callejón sin salida que se desprende de ellas, llegar a ser error deslumbrado, divino, si pudiésemos, como ellos, remontarnos hasta la verdadera nada. ¿Con qué habilidades guasan a Dios? Le saquean, le roban sus atributos, de los que se proveen para rehacerlo. No hay nada que resista la efervescencia de su locura, esa expansión de su alma, siempre empeñada en fabricar otro cielo, otra tierra. Todo lo que tocan toma color de ser. Habiendo comprendido los inconvenientes de ver y dejar las cosas tal cual son, se han esforzado por desnaturalizarlas, vicio de óptica al que prestan todos sus cuidados. Ninguna huella de lo real, bien lo saben, subsiste tras el paso, tras las devastaciones de la clarividencia. Nada es, tal es su punto de partida, tal es la evidencia que han conseguido vencer y rechazar para llegar a tal afirmación. Todo es. Hasta que no hayamos recorrido el camino que les ha conducido a una conclusión tan sorprendente, no estaremos en pie de igualdad con ellos. Ya en la Edad Media, ciertos espíritus cansados de reiterar los mismos temas, las mismas expresiones, debían, para renovar su piedad y emanciparla de la terminología oficial, recurrir a la paradoja, a la fórmula seductora, ora brutal, ora matizada. Así, por ejemplo, el maestro Eckhart, por riguroso y preocupado de coherencia que tuviese, era demasiado escritor para no parecer sospechoso a la teología. Su estilo, más que sus ideas, le valió el honor de ser convicto de la herejía. Cuando se examinan en sus tratados y sermones las proposiciones incriminadas, uno se sorprende de la preocupación por el bien decir que traicionan. Revelan el lado genial de su fe. Como todo herético,
pecó por la forma. Enemiga del lenguaje, la ortodoxia, religiosa o política, postula la expresión prevista. Si casi todos los místicos tuvieron conflictos con la Iglesia, es porque tenían demasiado talento. La Iglesia no exige ninguno, no reclama más que la obediencia, la sumisión a su estilo. En nombre de un verbo esclerotizado, erige sus hogueras, para escapar a ellas. El herético no tenía otro recurso más que cambiar de fórmulas, expresar sus opiniones en términos consagrados. La Inquisición no hubiera quizás existido jamás si el catolicismo hubiese tenido más indulgencia y comprensión por la vida del lenguaje, por sus desvíos, su variedad y su invención. Cuando se ha barrido la paradoja, solo se evita el martirio por el silencio o la banalidad. Otras razones concurren a hacer del místico un hereje. Si le repugna que una autoridad externa reglamente sus relaciones para con Dios, no admite tampoco una injerencia más alta. Apenas tolera a Jesús. Nada acomodaticio debe, sin embargo, prestarse a ciertos compromisos. Murmurar las oraciones recomendadas, preescritas, a falta de poder improvisar siempre nuevas. Perdonémosle esta debilidad. Quizá no cede a ella más que para demostrar que es capaz de rebajarse al nivel de lo vulgar y emplear su lenguaje. Quizá para probarnos que no ignora la tentación de la humildad, pero sabemos que no cae en ella a menudo, que gusta de innovar rezando, que inventa de rodillas y que esta es su manera de romper con el Dios común. Reanima y rehabilita la fe, la amenaza y la zapa como un enemigo íntimo, providencial. Sin él se marchitaría. Ahora se adivina la razón por la que el cristianismo se muere y por la que la Iglesia, privada de apologistas y de detractores, no tiene ya a quien alabar ni a quien perseguir. Escasa de herejes, renunciaría gustosa a exigir obediencia, si, como contrapartida, vislumbrase entre los suyos un exaltado que, dignándose atacarla, se la tomase en serio y le diese alguna esperanza, algún motivo de alarma. Albergar tantos ídolos y no avisorar en lontananza ninguna iconoclasta. Los creyentes ya no rivalizan entre ellos, ni por otra parte tampoco los incrédulos. Nadie quiere llegar primero en la carrera por la salvación o la condenación. Acontecimiento considerable. Los dos mayores poetas modernos, Shakespeare y Hölderlin, han dejado de lado el cristianismo. Si hubiesen padecido su seducción, hubieran creado una mitología propia y la Iglesia hubiera tenido la dicha de contar en sus filas 2 herejes más. Sin dignar meterse con la cruz, ni mucho menos alzarla hasta su altura, el uno fue más allá de los dioses y el otro resucitó a los de Grecia. El primero se elevó por encima de la oración, el segundo invocaba un cielo que sabía impotente, que prefería difunto. El uno es precursor de nuestra indiferencia, el otro de nuestras nostalgias. El solitario, combatiente a su manera, siente la necesidad de poblar su soledad con enemigos reales o imaginarios. Si es creyente, la llena de demonios, sobre la realidad de los cuales no se hace, a menudo, ninguna ilusión. Sin ellos caería en la zozera, su vida espiritual se resentiría. Con justicia llamó Jacob Boehme al diablo el cocinero de la naturaleza, cuyo arte da gusto a todos. El mismo Dios, imponiendo desde el principio la necesidad del enemigo, reconocía no poder pasarse sin luchar, sin atacar y sin ser atacado. Como lo más frecuente es que el místico invente sus adversarios, de ello se sigue que su pensamiento afirma
la existencia de los otros por cálculo, por artificio. Es una estrategia sin mayores consecuencias. Su pensamiento se reduce, en última instancia, a una polémica consigo mismo. Él se pretende multitud, se convierte en multitud, aunque no fuese más que fabricando siempre rostros, multiplicando sus caras. En esto se parece a su creador, cuyo trapicheo perpetúa. Al fenómeno místico le falta continuidad. Se expande, alcanza su apogeo y después degenera y acaba en caricatura. Tal fue el caso del florecimiento religioso en España, en Flandes o en Alemania. Sí, en las artes el epígono a veces logra imponerse. Nada, por el contrario, más lamentable que un místico de segunda categoría, parásito de lo sublime, plagiario de éxtasis. Puede jugarse a la poesía, puede incluso darse la ilusión de originalidad. Basta con haber penetrado en los secretos del oficio. Estos secretos apenas cuentan a los ojos del místico, cuyo arte no es más que un medio. Como no aspira a gustar a los hombres y quiere ser leído más allá, se dirige a un público bastante restringido, bastante difícil, y que exige de él mucho más que simple talento o genio. ¿A qué se dedica? A buscar lo que escapa o sobrevive del desperdigamiento de sus experiencias, el residuo de la intemporalidad bajo las vibraciones del yo. Desgasta sus sentidos en el roce con lo indestructible, lo contrario que el poeta, que los desgasta por el roce en lo supremo. El uno se abisma casi carnalmente en la mística filosofía de las esencias. El otro se deleita en la superficie de sí mismo. Dos gozadores en niveles diferentes. Tras haber paleado las apariencias, el poeta no puede olvidar su sabor. Es un místico que, a falta de poder elevarse a la voluptuosidad del silencio, se limita a la de la palabra. Un charlatán de calidad, un charlatán superior. Cuando se leen las revelaciones de Margarita Ebner y se recorren sus crisis, su adorable infierno, se siente uno celoso. Durante días enteros no despegaba los labios. Cuando al fin abría la boca era para proferir gritos que exaltaban y hacían temblar al convento. ¿Y qué decir de Ángela de Foligno? Es mejor escucharla directamente. Contemplo, en el abismo en que me veo caída, la sobreabundancia de mis iniquidades. Busco inútilmente cómo descubrirlos y mostrarlos al mundo. Quisiera ir desnuda por las ciudades y las plazas, con pedazos de carne y pescado colgados de mi cuello, y gritar: «Aquí tenéis a la criatura más vil». Temperamentos sanguíneos que se complacían en los extremos de la degradación y de la pureza, en el vértigo de los bajos fondos y de las alturas. Los santos no se acomodan a nuestros razonamientos y a nuestras cobardías en absoluto. Ver en ellos un tipo de meditativos es equivocarse de medio a medio. Demasiado desbocados, demasiado feroces para poder detenerse en la meditación, que supone control de sí mismo y luego mediocridad de la sangre. Si aspiran a descender hasta los cimientos de las cosas, el proceso que les conduce a ello no es precisamente reflexivo. Sin ningún pudor, sin ninguna traza de estoicismo en sus gestos ni en sus palabras, creen que todo les está permitido. Pasean su indiscreción a través de los corazones que turban porque les horroriza la paz y no pueden soportar un alma que ha llegado. Se condenarían a sí mismos antes que aceptarse. Escuchemos de nuevo a Ángela de Foligno. Aunque todos los sabios del mundo y todos los santos del paraíso me abrumasen con sus consolaciones y sus promesas, y Dios mismo con sus dones, si no me cambiase a mí misma, si no comenzase en el fondo de mí una nueva operación, en lugar de hacerme ningún bien, los sabios, los santos y Dios
exasperarían más allá de toda expresión de mi desesperación, mi furor, mi tristeza y mi ceguera. ¿Acaso no deberíamos, frente a estas declaraciones y estas exigencias, liquidar nuestros últimos restos de buen sentido y lanzarnos como bárbaros hacia las tinieblas de la luz? ¿Cómo resolvemos a ello, clavados como estamos a las taras de la modestia? Nuestra sangre es demasiado tibia y nuestros apetitos demasiado domados. No tenemos ninguna posibilidad de ir más allá de nosotros mismos. Hasta nuestra locura es demasiado mesurada. Abatir los tabiques del espíritu, sacudirlo, desear su ruina, fuente de novedades. Tal como es ahora, es remiso a lo invisible y no percibe más que lo que ya sabe. Para que se abra el verdadero saber, necesita dislocarse, franquear sus límites, pasar por las orgías del aniquilamiento. ¿No sería la ignorancia nuestro patrimonio si nos atreviésemos a izarnos por encima de nuestras certezas y de esa timidez que, impidiéndonos obrar milagros, nos hunde en nosotros mismos? ¿Por qué no tendríamos el orgullo de los santos? Si velan y rezan, es para sonsacarle a Dios el secreto de su poder. Súplicas pérfidas, las de estos rebeldes, en torno a las cuales el demonio gusta de rondar. Hábiles, a él también le sonsacan su secreto y le fuerzan a trabajar para ellos. Saben aprovecharse el principio malo que les habita para elevarse. Los que se derrumban entre ellos ponen en su caída cierta complacencia. Caen no como víctimas, sino como asociados del diablo. Salvados o condenados, todos llevan una marca de no humanidad. Todos rechazan asignar un límite a sus empresas. ¿Qué renuncian? Su renuncia es completa. Pero en lugar de verse disminuidos o debilitados por ella, se encuentran más propensos que nosotros que conservamos los bienes abandonados por ellos. Estos gigantes, con el alma y el cuerpo fulminados, nos aterran. Al contemplarnos, nos sentimos avergonzados de ser simplemente hombres. Y si ellos nos miran a su vez, desciframos las palabras que nuestra mediocridad inspira a su misericordia. Pobres criaturas, que no tenéis el coraje de llegar a ser únicas, de convertiros en monstruos. Decididamente el diablo trabaja para ellos y no es del todo ajeno a su aureola. ¡Qué humillación para nosotros haber pactado con él sin ninguna ganancia! Destructor al servicio de la vida, demonio vuelto hacia el bien. El santo es el gran maestro del esfuerzo contra uno mismo. Para vencer sus inclinaciones, tanto como por miedo de sí mismo, se constriñe a la bondad e imaginándose tener semejantes deberes, y para con ellos se impone el agotador trabajo de la piedad. Sufre y le gusta mucho sufrir, pero al término de sus sufrimientos hace de los seres sus juguetes, recorre el futuro, lee en los pensamientos de los otros, cura a los incurables, infringe impunemente las leyes de la naturaleza. Es para adquirir esta libertad y este poder por lo que ha rezado y resistido las tentaciones. El placer es consciente de ello, relaja, embota. Si recurriese a él, no podría alcanzar ni siquiera pretender lo extraordinario. Su fuerza y sus facultades disminuirían, carecería de energía en sus deseos y de ímpetu en sus ambiciones. Lo que desea son satisfacciones de otro orden y cierto placer ejemplar, el de igualar a Dios. Su horror de los sentidos es calculado, interesado. Los hiere y los rechaza, sabiendo que volverá a encontrarlos transfigurados en el más allá. Desde el momento en que aspira a sustituir a la divinidad, acepta pagar el precio debido. Un fin tan grande justifica todos los medios. Persuadido de que la eternidad es privilegio de un cuerpo lacerado, buscará todo tipo de dolamas y conspirará contra su bienestar.
de la rutina del cual espera su salvación y su triunfo. Si se dejase ir a su aire, perecería, pero como utiliza su vitalidad maltratada, se yergue de nuevo. Contenida durante demasiado tiempo, termina por explotar y se convierte en un lisiado temible que se vuelve contra el cielo para desalojar de él al usurpador. Tal favor, caído en la suerte, a los que por medio de dolor han penetrado en el secreto de la creación, no se da más que en las épocas en las que la salud se considera una desgracia. Todo estado inspirado procede de una inanición cultivada, querida. La santidad, inspiración ininterrumpida, es un arte de dejarse morir de hambre sin morirse, un desafío a las entrañas y una especie de demostración de la incompatibilidad del éxtasis y de la digestión. Una humanidad ahita produce escépticos, nunca santos. El absoluto, cuestión de régimen. No hay ningún fuego interior, ninguna llama sin la supresión casi total de los alimentos. Contrariemos a nuestros apetitos y nuestros órganos arderán. Nuestra materia se incendiará. Quien come todo lo que le apetece está espiritualmente condenado. Movidos por impulsos salvajes, los santos habían conseguido dominarlos, es decir, conservarlos secretamente. No ignoraban que la caridad toma su fuerza de nuestros dramas fisiológicos y que debían, para apegarse a los seres, declarar la guerra al cuerpo, pervertirlo, martirizarlo y someterlo. Cada uno de ellos evoca un agresor que súbitamente convertido al amor se dedicase después a odiarse, y ellos supieron odiarse hasta el límite. Pero una vez agotado este odio de sí mismos, estaban libres, desprendidos de toda traba. La ascética les había revelado el sentido, la utilidad de la destrucción, preludio de la pureza y la liberación. A su vez, nos revelaron por qué tormentos pasar si queremos también nosotros ser libres. A cualquier nivel que transcurra nuestra vida, no será verdaderamente nuestra más que en proporción de nuestros esfuerzos por romper sus formas aparentes. El hastío, la desesperación, incluso la abulia, nos ayudarán a ello, en condición siempre de hacer la experiencia completa, de vivirlas hasta el momento en que a punto de sucumbir nos erguimos y la transformamos en auxiliares de nuestra vitalidad. ¿Qué hay de más fecundo que lo peor para quien sabe desearlo? Pues no es el sufrimiento lo que libera, sino el deseo de sufrir. ¿Cómo reírnos de la historia de la Edad Media? Uno suspiraba o aullaba en su celda, los otros le veneraban a uno. Las turbaciones no le conducían a uno al psiquiatra. Temiendo curarse, uno las exasperaba, mientras que se ocultaba la salud como una vergüenza, como un vicio. La enfermedad era el gran recurso de todos, el gran remedio. A partir de entonces, caída en el descrédito, boicoteada, continúa reinando, pero nadie la ama más ni la busca. Enfermos, no sabemos qué hacer con nuestros males. Más de una de nuestras locuras quedará para siempre sin ser usada. Hay otras histerias, no menos admirables, de las que emanan himnos al sol, al ser, a lo desconocido. Aurora de Egipto, de Grecia, frenesí de las mitologías, insistencia en el primer contacto con los elementos. Completamente en las antípodas somos incapaces de vibrar con el espectáculo de los orígenes. Nuestros interrogantes, en lugar de saltar en ritmos, se arrastran en las bajezas del concepto o se desfiguran hacia abajo en la risotada sarcástica de nuestros sistemas. ¿Dónde está nuestra sensibilidad hímnica, la embriaguez de nuestros comienzos, el alba de nuestras estupefacciones? Arrojémonos a los pies de la pitia, volvamos a nuestros antiguos trances, filosofía de los momentos únicos,
tal vez es la única filosofía. Cuando hayamos dejado de referir nuestra vida secreta a Dios, podremos elevarnos a éxtasis tan eficaces como los de los místicos y vencer en este mundo sin referirnos al más allá. Pues si, empero, la obsesión de otro mundo debiera perseguirnos, no sería fácil construirlo, proyectar uno de circunstancias, aunque no fuera más que para satisfacer nuestras necesidades de lo invisible. Lo que cuenta son nuestras sensaciones, su intensidad y sus virtudes, así como nuestra capacidad de precipitarnos en una locura no sagrada. En lo desconocido podremos ir tan lejos como los santos, sin servirnos de sus medios. Nos bastará con obligar a la razón a un largo mutismo. Entregados a nosotros mismos, nada nos impedirá ya acceder a la suspensión deliciosa de todas nuestras facultades. Quien ha vislumbrado esos estados sabe que nuestros movimientos pierden en ellos su sentido habitual. Subimos hacia el abismo, descendemos hacia el cielo. ¿Y dónde estamos? Pregunta sin sentido, ya no tenemos lugar.